¿Qué pasaría si te dijera que la razón por la que sigues esperando ser salvado es exactamente lo que te mantiene atrapado? Detente un momento y respóndete con total honestidad. ¿Alguna vez has sentido que estás esperando algo, una señal, una intervención, una ayuda invisible, pero nunca llega? Si esa sensación te resulta familiar, escribe en los comentarios la palabra esperando. No por mí, sino como una forma de reconocerlo dentro de ti. Y si algo en esta idea empieza a inquietarte, deja un like. No por el algoritmo, sino como una señal de que estás dispuesto a mirar más profundo. Porque lo que vamos a explorar hoy no es una idea cómoda. Es una de esas verdades que cuando la escuchas por primera vez, parece equivocada, incluso peligrosa. Pero cuanto más la observas, más empieza a encajar con todo lo que has vivido. Durante siglos, muchas personas han creído en la idea de un poder supremo que, en algún momento, vendrá a rescatar a la humanidad del sufrimiento, del caos, de la ilusión. Una fuerza superior que intervendrá, que corregirá, que liberará. Pero, ¿y si esa expectativa es precisamente parte del problema? Existe una antigua corriente de pensamiento que sugiere algo radical, que el mundo en el que vivimos no es exactamente como parece, y que la figura que muchos consideran el creador absoluto podría no ser la fuente última de todo. En este marco aparece un concepto inquietante, el del demiurgo. No como un enemigo en el sentido tradicional, sino como una inteligencia que estructura la realidad, que da forma al mundo material, pero que no necesariamente representa la verdad más alta. Y aquí es donde todo cambia. Porque si eso fuera cierto, entonces la idea de esperar ser salvado desde afuera podría ser una ilusión cuidadosamente sostenida. No porque alguien quiera dañarte, sino porque tal vez la verdad nunca estuvo diseñada para ser entregada, sino descubierta. Hoy vamos a desentrañar esta posibilidad. No para convencerte de creer en algo, sino para invitarte a cuestionar lo que siempre has dado por hecho. Y tal vez, al final de este viaje, la pregunta ya no será quién te va a salvar, sino por qué pensaste que necesitabas ser salvado en primer lugar. A lo largo de la historia, distintas tradiciones filosóficas y corrientes de pensamiento han intentado responder una pregunta que parece simple, pero que es profundamente inquietante. ¿Qué es realmente este mundo? ¿Y quién o qué lo sostiene? En algunas antiguas escuelas de pensamiento, especialmente aquellas influenciadas por corrientes filosóficas del Mediterráneo y el mundo helenístico, surgió una idea que desafiaba la visión común de la realidad. No hablaban de un universo perfectamente diseñado para nuestro bienestar, sino de una estructura compleja, casi como un escenario, donde lo visible no siempre reflejaba lo verdadero. En ese contexto aparece la figura del demiurgo, no como una caricatura de bien o mal, sino como un arquitecto de la realidad material, una inteligencia que organiza, construye, da forma, pero que no necesariamente es la fuente absoluta de la existencia. Imagina a un artesano extraordinario, capaz de crear una ciudad perfecta, llena de detalles, reglas, sistemas y belleza. Pero ese artesano no creó el concepto de existencia en sí mismo, solo trabaja con lo que ya existe. Ahora imagina que quienes viven dentro de esa ciudad nunca han visto nada fuera de ella. Para ellos, ese artesano sería el creador supremo, la única referencia posible. Pero, ¿y si hubiera algo más allá de esa ciudad? Algunas tradiciones sugieren que sí, que existe una fuente más profunda, más sutil, más allá de cualquier forma o estructura, una realidad que no puede ser contenida en lo material. Y aquí es donde la idea se vuelve fascinante y perturbadora al mismo tiempo, porque si el mundo que percibimos es una construcción, entonces nuestras creencias, nuestras expectativas, incluso nuestra forma de buscar salvación, podrían estar influenciadas por esa misma estructura. Durante siglos, la humanidad ha sido guiada por la idea de que la solución viene desde arriba, desde afuera, desde una autoridad superior que observa y decide intervenir.
Pero dentro de este marco filosófico surge una pregunta incómoda. ¿Y si esa narrativa no es un error, sino una función del propio sistema? No como una conspiración en el sentido moderno, sino como una consecuencia natural de cómo percibimos la realidad. Cuando alguien vive dentro de un sistema cerrado, lo interpreta como totalidad, no porque sea ingenuo, sino porque no tiene otra referencia. Por eso, estas enseñanzas no buscan destruir creencias, sino expandir la perspectiva. No dicen esto es falso, dicen quizás esto no es todo. Y en ese pequeño cambio, comienza una transformación silenciosa. Porque cuando dejas de ver la realidad como algo completamente dado, empiezas a observarla. Y cuando empiezas a observar, algo dentro de ti despierta. No como una respuesta inmediata, sino como una inquietud que ya no se puede ignorar. Imagina que has vivido toda tu vida dentro de una casa hermosa, bien construida, con ventanas que dejan pasar la luz, con reglas claras sobre cómo moverte, qué hacer, qué evitar. Nunca has salido de ella, nunca has visto el exterior. Ahora imagina que, un día, alguien te susurra, esta casa no es todo lo que existe. Al principio, esa idea no encaja, porque todo lo que conoces está dentro de esas paredes. Tu mente intenta rechazarlo, lo ve como algo absurdo, pero luego empiezas a notar pequeños detalles, grietas casi invisibles, momentos en los que algo no se siente completamente real, como si la casa, por perfecta que sea, tuviera límites. Así funciona esta idea en su nivel más profundo. El concepto del demiurgo no se trata simplemente de una entidad, sino de una forma de entender la realidad como un sistema cerrado, coherente, funcional, pero no necesariamente completo. Y aquí es donde aparece el punto más importante. Si la realidad material es una especie de estructura, entonces todo lo que ocurre dentro de ella sigue ciertas reglas, incluyendo la forma en que pensamos, en que sentimos y en que buscamos respuestas. Piensa en esto. Cuando alguien siente dolor, confusión o vacío, automáticamente busca algo que lo rescate. Una solución externa. Algo o alguien que venga a arreglar lo que está mal. Esa reacción es natural, pero también es predecible. Y en un sistema cerrado, lo predecible se vuelve parte del propio sistema. Es como un juego en el que las reglas están diseñadas de tal manera que siempre esperas que alguien más tenga el control, que alguien más tenga la respuesta, que alguien más venga a salvarte. Pero, ¿qué pasaría si esa expectativa fuera precisamente lo que te mantiene dentro del juego? No porque haya una intención maliciosa, sino porque, mientras sigas mirando hacia afuera, nunca cuestionarás la estructura misma. Es como intentar salir de un laberinto, pero confiando únicamente en las señales que están dentro del propio laberinto. Sigues caminando, sigues buscando, pero siempre dentro de los mismos límites. Aquí es donde algunas de estas enseñanzas toman un giro inesperado. No dicen que no exista una verdad más alta, ni que no haya una fuente más profunda. Lo que sugieren es que esa verdad no opera de la forma en que hemos sido condicionados a esperar. No llega como una intervención externa, no rompe las reglas del sistema desde fuera, porque tal vez nunca estuvo separada de ti. Y esa idea, aunque sutil, cambia todo. Porque si la salida no viene desde afuera, entonces la pregunta deja de ser ¿cuándo vendrá la ayuda? Y se transforma en algo mucho más desafiante. ¿Qué dentro de mí sigue esperando algo que nunca llegará? Y aquí es donde la idea se vuelve aún más profunda y más desafiante. Porque si dejamos de mirar al demiurgo como una figura externa y empezamos a entenderlo como un principio, como una forma en la que la realidad se organiza, entonces algo cambia dentro de nosotros. De pronto, ya no se trata solo de quién creó el mundo, sino de cómo participamos nosotros en mantenerlo tal como es. Piensa en esto. Cada creencia que nunca cuestionas, cada miedo que aceptas como verdad, cada hábito que repites sin darte cuenta, son como pequeños hilos que refuerzan la estructura. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás funcionando exactamente como el sistema espera que funcione.
Y eso no es un juicio, es una observación. Imagina que llevas unas gafas desde que naciste. Nunca te las has quitado, nunca has visto sin ellas. Para ti, eso es la realidad. Pero esas gafas tienen un filtro sutil, casi imperceptible, que colorea todo lo que ves. Ahora, intenta imaginar lo difícil que sería darte cuenta de eso, si nunca has conocido otra forma de ver. Así operan muchas de nuestras percepciones. No vemos la realidad directamente. Vemos una interpretación constante de ella. Y dentro de esa interpretación, hay patrones. Patrones que nos llevan a buscar aprobación, a temer la incertidumbre, a evitar cuestionar lo que parece normal. Pero lo más interesante es que esos patrones no necesitan imponerse por la fuerza. Funcionan porque son aceptados, porque se sienten familiares, porque parecen tener sentido. Aquí es donde surge una de las ideas más incómodas de todas. Tal vez no estás atrapado porque alguien te encierra, sino porque nunca has intentado realmente salir. No por falta de inteligencia, sino porque todo a tu alrededor te ha enseñado que no hay afuera. Y entonces, el verdadero límite no es físico, es perceptual. Es la frontera invisible entre lo que crees posible y lo que ni siquiera consideras. Pero también aquí hay una puerta, una que no se abre con fuerza, ni con lucha, sino con algo mucho más sutil, la conciencia. Porque en el momento en que empiezas a observar tus propios pensamientos, sin reaccionar automáticamente, sin identificarte completamente con ellos, algo se separa, una pequeña distancia aparece, y en esa distancia, por primera vez, hay libertad. No una libertad absoluta e inmediata, sino una grieta en la estructura. Una señal de que tal vez no todo está tan cerrado como parecía. Entonces, si todo esto es cierto, aunque sea en parte, la pregunta más importante deja de ser filosófica y se vuelve profundamente personal. ¿Cómo vives sabiendo esto? Porque no se trata de abandonar el mundo, ni de rechazar la realidad que experimentas cada día. Se trata de relacionarte con ella de una forma diferente. El primer paso no es cambiar tu vida por completo. Es empezar a observarla. Observar cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Observar ese impulso automático de buscar respuestas afuera. Aprobación, validación, seguridad. Y en lugar de seguir ese impulso inmediatamente, simplemente hacer una pausa. Esa pausa es más poderosa de lo que parece, porque en ese instante dejas de actuar desde el patrón y comienzas a actuar desde la conciencia. Otra práctica sencilla es cuestionar suavemente lo que das por hecho, no con rechazo, no con conflicto, sino con curiosidad. Cuando una idea aparece en tu mente como una verdad absoluta, pregúntate, ¿esto lo sé? ¿O solo lo he repetido tantas veces que ahora lo siento real? Esa pregunta, aunque simple, abre espacio. Y en ese espacio, empiezas a ver. También puedes empezar a notar los momentos en los que te sientes más conectado contigo mismo. No cuando todo está perfecto, sino cuando estás presente. Tal vez caminando en silencio, escuchando tu respiración, o simplemente observando sin necesidad de interpretar. En esos momentos, algo cambia. No porque el mundo haya desaparecido, sino porque tú ya no estás completamente absorbido por él. Y eso es clave. Porque si la trampa está en la identificación total, la salida comienza con la observación consciente. No necesitas huir, no necesitas luchar, no necesitas esperar a que algo externo ocurra. Tal vez el cambio más profundo es darte cuenta de que ya tienes acceso a esa claridad. Pero nunca te enseñaron a mirar hacia ahí. Y cuando empiezas a hacerlo, poco a poco, la forma en que experimentas todo empieza a transformarse. No de golpe, no como una revelación explosiva, sino como el amanecer, lento, silencioso, pero imposible de detener. Y tal vez, después de todo lo que hemos explorado, la idea más desafiante no es la existencia del demiurgo, ni la posibilidad de que la realidad sea una estructura más compleja de lo que imaginamos. La idea más desafiante es esta.
que has estado esperando algo, que nunca estuvo destinado a llegar, no como un castigo, no como una trampa maliciosa, sino como una invitación silenciosa, una invitación a mirar en otra dirección. Porque si siempre miras hacia afuera buscando una respuesta, nunca descubrirás que la pregunta estaba mal planteada desde el principio. No se trata de quién vendrá a salvarte, ni de cuándo ocurrirá ese momento, ni siquiera de si existe una fuerza externa capaz de hacerlo. Se trata de algo mucho más profundo y mucho más cercano. Se trata de reconocer que, tal vez, la sensación de estar atrapado no proviene del mundo en sí, sino de la forma en que lo percibes. Y eso cambia completamente el juego. Porque si la percepción puede cambiar, entonces la experiencia también. Y si la experiencia cambia, entonces ya no necesitas que la realidad sea distinta para sentirte libre dentro de ella. Esa es la paradoja. No escapas del sistema rompiéndolo desde fuera, sino dejando de identificarte completamente con él desde dentro. No es una lucha, es una comprensión, no es una batalla, es un despertar silencioso. Y quizá, eso es lo que siempre ha estado esperando ser visto. No una figura descendiendo del cielo, no una intervención que altere las reglas, sino un momento de claridad, tan simple, tan sutil, que la mayoría de las personas lo pasan por alto. Pero tú, ahora ya no puedes ignorarlo, porque una vez que has visto la posibilidad, ya no puedes volver a mirar el mundo de la misma manera. Y aquí es donde te dejo con una pregunta. No para que la respondas rápido, sino para que la lleves contigo. Si nadie viene a salvarte, ¿qué parte de ti está lista para dejar de esperar y empezar a ver?